Hasta finales de enero, el Centro Municipal Integrado del Llano de Gijón acoge una exposición sobre la insumisión al servicio militar obligatorio en Asturias. El objetivo de la misma es acercar a las generaciones más jóvenes a aquel movimiento, así como recuperar la memoria histórica de los protagonistas. Es una exposición de carteles vinculada a la desobediencia civil de la segunda mitad del siglo XX en España, que se produjo por la negativa a hacer el servicio militar de los llamados insumisos. La exposición refleja cómo se vivió esa insumisión en Asturias, con el objetivo de acercar a las generaciones más jóvenes a aquel movimiento, así como recuperar la memoria histórica de los protagonistas directos. Estamos hablando de un proceso que empieza en los años 70 con la objeción de conciencia. El primer objetor es de 1971. Es por tanto un proceso de negativa de ir al ejército y objeción de conciencia. Pero eso va evolucionando a un movimiento antimilitarista en el que se plantea es un no rotundo al ejército. De los objetores de conciencia, la legislación que va surgiendo, la negativa también a hacer la objeción y una lucha contra el ejército, ¿no?, que culmina en el 2001-2002 con la creación de un ejército profesional y con el fracaso en cierta medida del movimiento, que no consigue su objetivo real, que no era que desapareciese la mili, sino que desapareciese el ejército como tal. Se trata de un proyecto de la investigadora Gabriela Núñez con la colaboración de la Fundación Juan Muñiz Zapico. Estamos hablando de una persona muy joven que estudia historia, que tiene una sensibilidad en el ámbito de la izquierda y de la historia contemporánea, y de repente al estudiar esos carteles pues se encuentra en un mundo que es una de las cuestiones llamativas, ¿no? Personas, estudiantes, un mundo académico, gente nacida en los años 80 y de repente se encuentra con todo un movimiento que les resulta ya como muy distante, muy lejano. Eso lo hace también más interesante y también mucho más fácil de estudiar. Personas que no lo vivieron, pero que ven ahí algo, una base que podría dar un estudio mucho más amplio. El viernes 29 de enero a las 7 de la tarde, 2 días antes de que concluya la exposición, tendrá lugar una charla coloquio denominada La insumisión en Asturias, con la propia investigadora Gabriela Núñez, el profesor de Historia Contemporánea Rubén Vega y los insumisos Javier Pintado Piquero, el más joven, y José Manuel Chico, más conocido por Pin, el insumiso más veterano. En la villa de Santillana del Mar, en Cantabria, se reunió estos días la Asamblea Nacional de los 35. Hasta finales de enero, el Centro Municipal Integrado del Llano de Gijón acoge una exposición sobre la insumisión al servicio militar obligatorio en Asturias. El objetivo de la misma es acercar a las generaciones más jóvenes a aquel movimiento, así como recuperar la memoria histórica de los protagonistas. Es una exposición de carteles vinculada a la desobediencia civil de la segunda mitad del siglo XX en España, que se produjo por la negativa a hacer el servicio militar de los llamados insumisos. La exposición refleja cómo se vivió esa insumisión en Asturias, con el objetivo de acercar a las generaciones más jóvenes a aquel movimiento, así como recuperar la memoria histórica de los protagonistas directos. Estamos hablando de un proceso que empieza en los años 70 con la objeción de conciencia. El primer objetor es de 1971. Es por tanto un proceso de negativa de ir al ejército y objeción de conciencia. Pero eso va evolucionando a un movimiento antimilitarista en el que se plantea es un no rotundo al ejército. De los objetores de conciencia, la legislación que va surgiendo, la negativa también a hacer la objeción y una lucha contra el ejército, ¿no?, que culmina en el 2001-2002 con la creación de un ejército profesional y con el fracaso en cierta medida del movimiento, que no consigue su objetivo real, que no era que desapareciese la mili, sino que desapareciese el ejército como tal. Se trata de un proyecto de la investigadora Gabriela Núñez con la colaboración de la Fundación Juan Muñiz Zapico. Estamos hablando de una persona muy joven que estudia historia, que tiene una sensibilidad en el ámbito de la izquierda y de la historia contemporánea, y de repente al estudiar esos carteles pues se encuentra en un mundo que es una de las cuestiones llamativas, ¿no? Personas, estudiantes, un mundo académico, gente nacida en los años 80 y de repente se encuentra con todo un movimiento que les resulta ya como muy distante, muy lejano. Eso lo hace también más interesante y también mucho más fácil de estudiar. Personas que no lo vivieron, pero que ven ahí algo, una base que podría dar un estudio mucho más amplio. El viernes 29 de enero a las 7 de la tarde, 2 días antes de que concluya la exposición, tendrá lugar una charla coloquio denominada La insumisión en Asturias, con la propia investigadora Gabriela Núñez, el profesor de Historia Contemporánea Rubén Vega y los insumisos Javier Pintado Piquero, el más joven, y José Manuel Chico, más conocido por Pin, el insumiso más veterano.